Bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio de cinemática, ¿sí? Les recomiendo fundamentalmente que repasen el tema de trigonometría y vectores que vamos a necesitar mucho a lo largo del curso y vamos a estar todo el tiempo trabajando con trigonometría y vectores. Así que les recomiendo fuertemente que consulten en los libros, sobre todo en el primer capítulo de los libros que les hemos mandado por internet. Vamos entonces a comenzar a introducir unas definiciones básicas que nos van a permitir describir el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Para eso lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de referencia. Un sistema de referencia generalmente es un objeto o un conjunto de objetos que nosotros utilizamos para hacer referencia a la posición del cuerpo que nosotros querramos estudiar, ¿sí? O sea que en base a un objeto que debe ser teóricamente bastante visible, a partir de ahí nosotros podemos referenciar dónde está el cuerpo que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Formalmente al sistema de referencia lo representamos como un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros damos la posición del cuerpo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos nuestro sistema de referencia, ¿sí? El sistema de referencia siempre tiene que tener un origen. Estos son los versores en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y tenemos un cuerpo que se mueve en el espacio representado por este sistema de referencia y al moverse describe una curva, ¿eh? Que es lo que llamamos una trayectoria. O sea que la trayectoria es la curva que describe el cuerpo al moverse. Este cuerpo en un determinado instante t, en un cierto instante de tiempo t, está por ejemplo en esta posición y está representado por un vector que le llamamos r de t, que es el vector posición al tiempo t. O sea que la posición del cuerpo nosotros la determinamos por el vector posición r de t, que tiene sus componentes x de t, y de t y z de t. A medida que va pasando el tiempo, el cuerpo se va desplazando a lo largo de la trayectoria y va cambiando su vector posición. Si el cuerpo se está desplazando, su vector posición va cambiando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una porción de trayectoria y tenemos que al tiempo t1 el cuerpo está representado por el vector r en t1 y al tiempo t2 el cuerpo está representado por el vector r en t2, ¿sí? Vamos a definir el vector desplazamiento como la diferencia entre el vector r en t2, que sería el tiempo final, menos el vector r en t1, que sería el tiempo inicial. Entonces así tenemos definido el vector desplazamiento. Vean, acá tenemos como un zoom de lo que estamos hablando. Tenemos el vector r en t1, el vector r en t2 y el vector desplazamiento de delta r es precisamente este vector que va desde acá hasta acá. El vector desplazamiento es el vector que lo representamos con delta r, es r en t2 menos r en t1. Vean que el vector desplazamiento no coincide con la trayectoria, ¿eh? Acá tenemos la trayectoria y acá tenemos el vector desplazamiento. O sea que el vector desplazamiento no es lo mismo que la trayectoria. Solamente coincidiría el vector desplazamiento con la trayectoria en el caso de tener una trayectoria rectilínea. Vean que si la trayectoria acá, en vez de ser curva, fuera rectilínea, ahí sí el vector desplazamiento coincide con la trayectoria. Eso hay que tener bien en cuenta. Vamos a definir la velocidad media, vamos a definir el vector velocidad media como el vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo en el que nosotros calculamos
vector desplazamiento. O sea que esto sería R en T2 menos R en T1 dividido el delta T, que sería T2 menos T1. ¿Sí? Esto es como una velocidad media, promedio entre el intervalo de tiempo delta T. ¿Sí? Vean que si nosotros miramos acá en esta gráfica, dijimos que delta R no es lo mismo, no coincide con la trayectoria, pero vemos que si nosotros tomamos el tiempo T2, lo tomamos más próximo al tiempo T1, ¿sí? Ahí el delta R como que va haciéndose cada vez más parecido a la trayectoria, ¿sí? En el caso límite en que el delta T tienda a 0, ahí el delta R como que va a ser muy pequeño, pero va a tender a coincidir con la trayectoria en ese intervalo de tiempo delta T infinitesimal. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa, en vez de trabajar con una velocidad media, es definir una velocidad instantánea, o sea, tener una velocidad a un instante de tiempo t. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Para eso vamos a definir la velocidad instantánea como el límite para delta t tendiendo a 0 de delta r sobre delta t. Vean que cuando delta t tiende a 0, recién vimos que delta R va a ser un vector muy pequeñito y va a tender a coincidir con la trayectoria, pero delta T también va a ser una cantidad muy pequeñita. Entonces ahí eso vamos a tener precisamente la definición de la derivada. Entonces la velocidad instantánea va a ser la derivada del vector posición respecto del tiempo, ¿sí? Y precisamente esa velocidad instantánea, acá la tenemos graficada, va a ser el vector tangente a la trayectoria. Entonces, acá en este punto, por ejemplo, de la trayectoria, a un tiempo t, el cuerpo está en la posición dada por el vector posición r de t y tiene una velocidad en ese instante que es v de t, ¿sí? El vector velocidad es tangente a la trayectoria y está dando la dirección hacia dónde se está moviendo en ese instante, ¿sí? O sea que es muy importante para describir el movimiento de un cuerpo. Tenemos acá no solo dónde está ubicado, eso está dado por el vector r de t, sino también cómo se está moviendo en ese intervalo, en ese instante de tiempo t. O sea que la velocidad instantánea lo que nos está indicando es en qué dirección se está moviendo el cuerpo y además cómo la cantidad de espacio que está recorriendo por unidad de tiempo, ¿sí? Ahora nos interesa definir una cantidad que es la aceleración instantánea, y la aceleración instantánea la definimos como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea que la aceleración lo que nos va a estar indicando es cómo cambia la velocidad en el tiempo, ¿sí? Bien, esas son las tres cantidades entonces que nos interesan para describir el movimiento, o sea, el vector posición, la velocidad y la aceleración, ¿sí? O sea que, como dijimos, es muy importante tener en claro que para describir el movimiento, la información que está en el movimiento es dónde está ubicado, o sea, la posición, y cómo se está moviendo en ese instante de tiempo, ¿sí? O sea, la posición y la velocidad. La aceleración es una cantidad que nos está indicando cómo cambia la velocidad en el tiempo. Entonces tenemos estas tres cantidades y vamos a hablar entonces de las unidades. O sea que estas son magnitudes que van a tener unidades. Acá tenemos dos sistemas de unidades, este que se llama MKS y este que se llama CGS. MKS quiere decir a metros, kilogramos, segundos. Y CGS representa centímetros, gramos y segundos. Vean que metros es una unidad de longitud, segundos es una unidad de tiempo
y kilogramos es una unidad de masa, que es una cantidad que todavía nosotros no la vamos a ver recién en la clase 2, ¿sí? Entonces, para el tiempo, en el sistema MKS la unidad va a ser en segundos y en el CGS en segundos también. La posición en el MKS va a estar en metros y en el CGS va a estar en centímetros. La velocidad es de la forma espacio sobre tiempo, entonces va a ser metros sobre segundos en el MKS y centímetros sobre segundos en el CGS. Y la aceleración, que es de la forma velocidad sobre tiempo, va a tener en el MKS las unidades metros sobre segundos al cuadrado y en el CGS las unidades centímetros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces estas son las cantidades fundamentales que vamos a utilizar para describir el movimiento, ¿sí? Recordemos que tienen carácter vectorial. El vector r de t tiene estas componentes y el vector velocidad y el vector aceleración también son vectores. Con estas cantidades que hemos introducido, entonces vamos a comenzar a desarrollar la teoría para describir el movimiento. Bien, vamos a ver entonces ahora el movimiento más simple, que es el movimiento que ocurre a lo largo de una línea recta, el movimiento rectilíneo, que es el movimiento en una dimensión. Y vamos a ver el caso de que sea uniformemente acelerado, o sea, el movimiento rectilíneo y con aceleración constante. Entonces tenemos siempre, lo primero que tenemos que hacer para estudiar el movimiento es establecer un sistema de referencia con un origen. Entonces acá tenemos nuestro sistema de referencia y es a lo largo de ese eje X que se va a producir el movimiento, ¿sí? Y ese movimiento dijimos que lo vamos a considerar con aceleración constante. Entonces acá tenemos la aceleración, que por definición está dada como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto lo expresamos como diferencial de v dividido diferencial t, y acá podemos despejar el diferencial v y expresarlo como a por diferencial t, y tenemos ahí lo que se llama una ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer es integrar a ambos lados de la igualdad, poner los límites de integración. Acá la variable es diferencial t, entonces los límites de integración le vamos a poner 0 y t. A t igual a 0, para los límites de integración acá del diferencial b, a t igual a 0 va a corresponder una cantidad que le vamos a llamar v0, que es la velocidad inicial, y para el límite t igual a t, vamos a poner acá el límite para la velocidad, que va a ser v en ese tiempo t, v de t. Entonces resolvemos esas integrales. Acá la integral de diferencial v va a ser v. Acá la integral, como a es constante, esto es muy importante, como a es constante sale afuera de la integral y vamos a tener que resolver la integral del diferencial t. Acá b fue el resultado de integrar el diferencial b. Entonces nos queda esto, aplicamos la regla de Burrows y de acá despejamos v de t, y vamos a tener que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a v0 más aceleración por tiempo. O sea que dijimos que v0 es la velocidad inicial al tiempo t igual a 0. O sea que acá ya tenemos la expresión de la velocidad en función del tiempo cuando la aceleración es constante. Bien, ahora nosotros tenemos que la velocidad está definida como la derivada de la posición respecto del tiempo. Acá, como estamos en un movimiento en una dimensión, la posición simplemente la damos con x. Bien, de acá despejamos diferencial x, tenemos diferencial x igual a v por diferencial tiempo.
tenemos otra ecuación diferencial que para resolverla integramos a ambos miembros, ponemos los límites de integración. Siempre nos tenemos que fijar cuál es la variable de integración. Acá el diferencial tiempo, o sea, el tiempo es la variable de integración, y acá tenemos el diferencial x, o sea, x es la variable de integración. Y tenemos que poner los límites de integración. A t igual a 0, acá va a corresponder x0, que es la posición al tiempo 0 o la posición inicial. Y a t igual a t, acá va a corresponder x a ese instante t. Bien, resolvemos esta integral. Acá vamos a tener que integrar el diferencial x. Y acá b va a ser precisamente la expresión que nosotros ya acabamos de deducir recientemente. Entonces tenemos que resolver estas integrales. Acá vamos a tener la integral de una suma. B0 es la velocidad inicial, va a ser constante, va a salir afuera de la integral, y acá vamos a tener que integrar esta cantidad, y A va a ser constante, va a salir afuera de la integral. Entonces voy a tener que resolver estas integrales. La integral de diferencial x va a ser x, por regla de Barrow evaluado en x de t y en x0. Voy a tener esto acá. Acá voy a tener b0 por la integral de diferencial t, evaluado en 0 y t, o sea que va a ser t evaluado en 0 y t. Y acá voy a tener que resolver esta integral que va a ser a por t cuadrado sobre 2 evaluado en 0 y t. Si hago bien esa cuenta, voy a tener esto acá, ¿sí? De donde voy a despejar x de t, ¿sí? Y va a ser x de t va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? De esta manera entonces tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Tenemos x de t y la velocidad en función del tiempo, donde x0 y b0, que son la posición inicial y la velocidad inicial, son las condiciones iniciales. Entonces es muy importante notar que si nosotros conocemos las condiciones iniciales y conocemos la aceleración a la que está sometida el cuerpo, nosotros podemos predecir en todo momento dónde está el cuerpo y cómo se está moviendo. Dónde está el cuerpo es la información que la da x de t, y cómo se está moviendo, que esa información la da la velocidad. O sea que esto es muy importante porque acá nos está indicando que estas ecuaciones son deterministas. O sea que si nosotros conocemos las condiciones iniciales y la aceleración a la que está sujeto el cuerpo, nosotros podemos predecir dónde va a estar ese cuerpo en el futuro y cómo se va a mover, ¿sí? Esto es muy importante porque ya nos está indicando que la mecánica newtoniana que nosotros vamos a estudiar es determinista, o sea que permite predecir qué es lo que va a pasar con el cuerpo si uno conoce, ¿no? a qué aceleración está sometido y sus condiciones iniciales. De esta manera es como, aplicando la mecánica newtoniana, uno puede predecir cuándo van a ocurrir los eclipses, a qué hora va a salir el sol, etc. Vamos a ver la interpretación gráfica de estas ecuaciones del movimiento con aceleración constante que acabamos de ver. Recordemos que estas ecuaciones son cuando la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, estas ecuaciones no son. Hay que derivar otras ecuaciones más complejas. O sea que estas ecuaciones que nosotros estamos viendo son para aceleración constante. Y si nosotros vemos esas ecuaciones, son de la forma x en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Entonces es muy importante poder hacer una representación gráfica de x como función del tiempo y de la velocidad como función del tiempo.
Entonces vamos a ver nosotros los distintos casos que tenemos con aceleración constante. El caso más simple es el reposo. En el reposo, la velocidad en función del tiempo es cero. O sea que para todo tiempo la velocidad cero. Entonces nosotros en un dado sistema de referencia, que va a ser el eje X, nosotros graficamos X en función del tiempo. Para eso tenemos este sistema cartesiano. O sea que el movimiento, si ocurre, va a ocurrir a lo largo del eje X. Ese es nuestro sistema de referencia con este origen y nosotros representamos el tiempo acá para tener X en función del tiempo. En el caso del reposo, donde la velocidad es cero para todo instante de tiempo, el cuerpo siempre está en el mismo lugar, o sea, en la posición x0. Vean que si la velocidad es cero, toda esta cantidad es cero, entonces la velocidad inicial es cero y la aceleración también tiene que ser cero. ¿Sí? Y vean que entonces esto desaparece y queda que x en función del tiempo siempre vale x0. Entonces tenemos acá, para todo instante de tiempo, x siempre vale x0. O sea que para el caso del reposo, esta es la representación de la gráfica x en función del tiempo. Siempre está en x0. Vean que esto no es una trayectoria. La trayectoria en este caso es solo un punto que indica que el cuerpo ahí está permaneciendo para todo instante de tiempo siempre en la misma posición. Si vamos a graficar ahora la velocidad en función del tiempo, para todo instante de tiempo la velocidad es cero. Y como la velocidad siempre vale cero, o sea, la velocidad no cambia en el tiempo, la derivada de la velocidad respecto del tiempo va a ser cero, entonces la aceleración es cero en este caso. Cuando la velocidad no cambia, la aceleración es cero, que es lo que tenemos representado acá en este caso. Este es el caso más simple, que es el del reposo. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es el caso con una velocidad constante, pero distinta de cero. O sea que el cuerpo tiene velocidad constante distinta de cero, quiere decir que el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante. Como la velocidad es constante, o sea, no cambia en el tiempo, entonces la aceleración es cero. Entonces, si nosotros vemos las gráficas x de t y b de t, las ecuaciones x de t y b de t, la aceleración es cero, desaparece este término y desaparece este término acá. Entonces x de t es una función lineal con el tiempo. Entonces acá si nosotros graficamos x en función del tiempo vamos a tener una línea recta. A t igual a 0 está en x igual a 0 y a medida que pasa el tiempo se está moviendo el cuerpo para allá. Se está moviendo el cuerpo para allá y si yo lo grafico con esta función x0 más b0t, esto es una línea recta con pendiente b0. En este caso una velocidad positiva. Esta es la gráfica x de t. Esto no es la trayectoria. Esta es la trayectoria. El cuerpo se mueve de acá, a medida que pasa el tiempo se mueve en la dirección positiva del eje x. Vea que en este caso la velocidad es positiva, la velocidad constante v0 es positiva, el cuerpo se mueve en la dirección positiva del eje x. O sea que una velocidad positiva está indicando que el cuerpo se mueve en la dirección positiva del eje x. Esta es la gráfica entonces x de t para la velocidad constante. Si nosotros graficamos la velocidad en función del tiempo, como la velocidad es constante, la aceleración es cero, tenemos que la velocidad en función del tiempo es igual a v0 para todo. Entonces venimos y lo graficamos acá y en este caso estamos suponiendo una velocidad positiva, una v0 positiva. Acá también una v0 positiva y por eso la pendiente es positiva. La pendiente de la recta de la curva x en función del tiempo. Y como ya hemos visto en el caso anterior, acá también la aceleración es cero porque la velocidad es constante, entonces la curva aceleración en función del tiempo es
acá está plano, ¿no? Es una aceleración que vale 0 para todo instante de tiempo. Acá la velocidad vale v0 para cualquier instante de tiempo. Y acá, a medida que el tiempo va pasando, el cuerpo se va moviendo en esta dirección. Entonces, en un cierto tiempo t, por ejemplo acá, va a estar en la posición acá. Bien. Este es el caso en que la velocidad inicial es negativa. Entonces, inicialmente el cuerpo está acá en x0 y nosotros vemos acá, ¿no? v0 en este caso es negativo, o sea, la pendiente de la curva x en función del tiempo es una pendiente negativa. O sea que si acá graficamos, es una pendiente negativa, el cuerpo que inicialmente está en x0, a medida que pasa el tiempo, se mueve para el lado negativo del eje x, se mueve en el sentido negativo del eje x. O sea que en este caso la trayectoria empieza acá y acá se mueve. Esta es la trayectoria. Esto no es la trayectoria, esta es la gráfica de la curva x en función del tiempo. En este caso, v0, como dijimos, es negativo, la velocidad es negativa, se mueve hacia la izquierda. O sea que una velocidad positiva indica que se mueve hacia el sentido positivo del eje y una velocidad negativa indica que se mueve hacia el sentido negativo del eje. Si graficamos la función b de t, aceleración es 0, la velocidad es constante y negativa, esta es v en función del tiempo, acá tenemos. Para todo instante de tiempo, la velocidad vale v0 y es negativa. Y acá tenemos otra vez el caso, la aceleración vale 0 porque la velocidad es constante, entonces no está acelerado. Para todo instante de tiempo, la aceleración siempre vale 0. Y por último tenemos el caso en que la aceleración es constante y distinta de 0. Entonces la aceleración es constante y distinta de 0, la velocidad va a cambiar con el tiempo. Ya no va a ser constante, sino que va a cambiar con el tiempo. Bien, y si nosotros vemos la curva x de t, la aceleración es distinta de 0, esto va a corresponder a una parábola. Y la parábola puede ser abierta hacia arriba o hacia abajo y va a depender del signo de la aceleración. En este caso, en el que nosotros tenemos una aceleración positiva, o sea, acá en esta ecuación A es positiva, el cuerpo que inicialmente está en x0 y tiene una velocidad que vamos a suponer acá negativa, el cuerpo la gráfica x de t va a corresponder a una parábola que se abre hacia arriba. Vean que inicialmente la velocidad es negativa, eso está indicando que inicialmente se empieza a mover hacia el sentido contrario del eje X porque tiene una velocidad negativa, y cuando llega a este punto acá, el cuerpo empieza a moverse en aquella dirección, o sea que la trayectoria sería una cosa así, empieza en x0, se mueve, está en x0, se mueve, a medida que pasa el tiempo se mueve a lo largo de esta trayectoria, llega acá y una vez que llega acá, vuelve a moverse en el sentido para arriba, ¿no? Entonces vean que acá, en este punto, que es un punto crucial, acá la velocidad es 0, porque acá tenemos la pendiente de esta recta, vale 0, la velocidad es la derivada de x respecto de t, acá en este punto vale 0, acá la velocidad es 0 y justo acá cambia de dirección. En este punto él llega acá y comienza a moverse para arriba, ¿sí? Entonces vean que si nosotros graficamos la velocidad en función del tiempo, en este caso v0 dijimos que es negativa y la aceleración es positiva, tenemos v0 acá e inicialmente es negativa, y a medida que pasa el tiempo, como la aceleración es positiva, es una recta con pendiente positiva. O sea que la velocidad primero es negativa, cuando llega a este punto la velocidad se hace 0, que corresponde a este tiempo,
y acá comienza a hacerse positiva. O sea que acá está indicando que la velocidad va disminuyendo, se mueve en el sentido contrario del eje X, pero va disminuyendo hasta que llega a este punto que se hace cero, y a partir de este punto la velocidad cambia de dirección y comienza a ser positiva, a moverse en el sentido positivo del eje X. O sea que lo vemos acá, ¿no? Se mueve en el sentido negativo cada vez más despacio hasta que llega a este punto que la velocidad se hace cero, y a partir de ahí comienza a moverse en el sentido positivo cada vez más rápido. Entonces vean, por ejemplo, en un tiempo que estamos por acá, el cuerpo va a estar acá. Acá, en un tiempo t el cuerpo va a estar acá, y en un tiempo t el cuerpo va a estar acá, ¿no? Entonces esta sería la trayectoria. Y acá tenemos graficada la aceleración en función del tiempo. En este caso la aceleración es positiva. Para todo instante de tiempo la aceleración siempre vale lo mismo. Y acá tenemos el caso en que la velocidad es positiva, la velocidad inicial es positiva y la aceleración es menor que cero. Entonces acá A es menor que cero, es una parábola, la gráfica x de t es una parábola que se abre hacia abajo. Inicialmente se mueve hacia arriba hasta que acá en este punto la velocidad se hace cero y luego comienza el movimiento hacia abajo. En toda esta zona la velocidad es positiva, que equivaldría acá. Entonces él llega hasta acá con velocidad cero y luego empieza a moverse en el sentido contrario, la velocidad es negativa. Entonces se puede ver correlacionado, ¿no?, el tiempo acá con la posición y el tiempo acá con la velocidad. Estas son entonces las gráficas de x de t y b de t en el caso de tener reposo, velocidad constante y aceleración constante. Como ven, estas gráficas son muy interesantes porque nos permite interpretar en forma coordinada la posición y la velocidad en función del tiempo. Estas ecuaciones de movimiento son funciones del tiempo, x en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, entonces siempre tenemos que trabajarla utilizando el concepto de función, en este caso funciones del tiempo. Bueno, vamos a ver ahora un caso de un movimiento rectilíneo con aceleración constante, que es el caso del tiro vertical, ¿sí? En el tiro vertical es un movimiento que se da a lo largo de una línea recta de un cuerpo que sufre la aceleración de la gravedad. O sea que es un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta. Acá tenemos el sistema de referencia, ponemos el 0 en el suelo y el eje Y que indica la altura. Y el cuerpo se mueve a lo largo de esta línea recta, sometido a la aceleración de la gravedad, ¿sí?, que es una aceleración que va hacia el suelo. Esta aceleración ya la vamos a ver con detalle de dónde viene en la próxima clase, pero ahora la vamos a tomar así, de que sabemos de que apunta para abajo, o sea que es un vector, que en este sistema de referencia tiene esta componente, ¿sí?, y G es el valor 9,8 metros por segundo. Bien, entonces en este sistema de referencia con el 0 en el suelo y el eje Y apuntando hacia arriba, la aceleración vale menos 9,8 metros por segundo, una aceleración que consideramos constante. Entonces las ecuaciones de movimiento van a ser en el eje Y, van a ser I0 la posición inicial, V0 la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Y G es 9,8 metros por segundo. Y la velocidad en función del tiempo va a ser V0 menos G por T, con G con este valor. Entonces tenemos distintos casos que pueden suceder. El primer caso es en el que desde una altura I0
se deja caer el cuerpo. Se deja caer significa que la velocidad inicial es 0. Desde una altura I0 se deja caer el cuerpo. Entonces, si nosotros vemos en las ecuaciones de movimiento, la velocidad inicial es 0, la velocidad inicial es 0 acá. Entonces, si nosotros graficamos y en función del tiempo vamos a tener una parábola, sin este término, con un coeficiente negativo. Ojo que este coeficiente es negativo porque tenemos un medio de g y g vale 9,8. O sea que acá ya está puesta la aceleración negativa, acá en este menos. Porque acá g para nosotros es 9,8. Entonces acá ya tiene el valor negativo ya. Entonces cuando se deja caer, este término desaparece, tenemos una parábola acá. Vean que acá inicialmente ocurre desde I0. Inicialmente ahí la pendiente de esa recta en ese punto 0 es negativo. Eso nos está indicando cómo corresponde que la velocidad inicial es 0. Entonces, esta es la curva x de t y la trayectoria es esta. ¿Sí? Cuando llega al suelo en un tiempo tb que se llama el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo en que tarda en llegar al suelo. ¿Sí? Y si nosotros graficamos la velocidad en función del tiempo, tenemos que inicialmente la velocidad es 0 y a medida que pasa el tiempo se mueve acá con esta curva, ¿no? Es una recta con pendiente negativa. Es una recta con pendiente negativa. La velocidad es 0 inicialmente y luego siempre es negativa. Para todo t siempre es negativa. ¿Sí? Y va aumentando, a medida que pasa el tiempo es negativa y va aumentando. Vean acá, ¿no? El cuerpo inicia su movimiento en I0 y a medida que pasa el tiempo él se va moviendo siempre en el sentido contrario al eje Y. Se va moviendo en el sentido negativo porque la velocidad es negativa. El segundo caso que tenemos es que desde la altura I0 yo lanzo el cuerpo hacia abajo, pero dándole una velocidad inicial. O sea que desde el punto I0, desde la altura inicial I0, yo le otorgo una velocidad inicial, lo lanzo hacia abajo y el cuerpo se mueve acá. Entonces ahora esta velocidad inicial va a ser distinta de 0 y va a ser negativa, y lo mismo acá, ¿no? Entonces esto corresponde a, esta es la gráfica I de t, va a ser una porción de parábola, o sea que si fuera la parábola total esto sería así, ¿no? Vendría acá, y acá tengo una porción de parábola. Vean que acá inicialmente la pendiente de esa recta es negativa y distinta de 0. Acá tengo B0 negativa y distinta de 0. Y acá también tengo el tiempo de vuelo, que es el tiempo en que llega al suelo, y que va a corresponder acá a la velocidad con que va a llegar al suelo. La velocidad con que va a llegar al suelo no es 0. La velocidad con que va a llegar al suelo es la velocidad evaluada en el tiempo de vuelo, que no es 0. Una vez que el cuerpo llega al suelo, interactúa con el suelo, de forma tal que el suelo le empieza a detener, ahí sí, una vez que termine esa interacción, la velocidad va a ser 0. Pero eso nosotros no lo estamos considerando. Nosotros consideramos justo en el momento en que llega al suelo, que es el tiempo de vuelo. Luego la interacción del cuerpo con el suelo, que lo va a hacer detener, eso no lo estamos considerando. O sea que la velocidad con que llega al suelo no es 0, sino que es la velocidad evaluada en el tiempo de vuelo, que precisamente es la velocidad máxima que va a tener el cuerpo en este caso. Y el caso más interesante es que este acá, en el cual desde la altura inicial I0, lanzamos el cuerpo hacia arriba. Le damos una velocidad inicial hacia arriba. Entonces el cuerpo va a subir, va a llegar a una altura máxima y luego va a descender. En ese caso, B0
La velocidad inicial que le vamos a dar va a ser positiva porque inicialmente se va a mover en el sentido positivo del eje Y, entonces esto acá va a ser positivo, esto va a ser positivo. Y si nosotros hacemos la gráfica de la altura Y en función del tiempo, vamos a tener esta parábola, que va a tener un punto máximo acá, que va a corresponder a la altura máxima que va a alcanzar el cuerpo. Esa altura máxima la va a alcanzar en un tiempo que le vamos a llamar Tm. Vean que en la altura máxima, estamos acá en el vértice de la parábola, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0. O sea que en ese punto, en la altura máxima, la velocidad es 0. Recordemos que la velocidad en este caso es la derivada de I respecto del tiempo, que da la pendiente. En este punto la derivada de I respecto del tiempo vale 0, o sea que la velocidad, cuando el cuerpo está en ese punto, o sea la velocidad en la altura máxima, es 0. Y a partir de ahí el cuerpo entonces comenzó acá con velocidad positiva, va subiendo, la velocidad se hace cada vez menor porque la pendiente acá en los puntos tangente de la curva va disminuyendo hasta que llega acá y es 0. Entonces el cuerpo comienza en I0 con velocidad positiva, se mueve hacia arriba y la velocidad va disminuyendo hasta que llega a la altura máxima y la velocidad es 0. Una vez que llega a la altura máxima, ahí el cuerpo comienza a moverse en el sentido negativo. Entonces ahí empieza a moverse en el sentido negativo cada vez más rápido con una velocidad negativa. Y va a llegar al suelo en esta altura, en este tiempo acá que le llamamos el tiempo de vuelo. Entonces esta es la gráfica X de t. De nuevo, esto no es la trayectoria. Esto es la gráfica de la función Y de t. La trayectoria es esta. Comienza el movimiento en I0, va hasta la altura máxima, se detiene, invierte el movimiento y empieza a caer y la velocidad es negativa. Si graficamos la velocidad en función del tiempo, la velocidad inicialmente es positiva, a medida que pasa el tiempo va disminuyendo en valor, pero sigue siendo positiva hasta que llega al tiempo Tm, en que alcanza la altura máxima y ahí la velocidad es 0, y luego comienza a ser negativa, ya que invirtió su dirección, hasta que llega al suelo en el tiempo Tb, que es el tiempo de vuelo, llega al suelo con una velocidad que va a ser la velocidad máxima, que es la velocidad en el tiempo de vuelo. Entonces, Im es la altura máxima y en el tiempo Tm en que alcanza la altura máxima, la velocidad es 0. Entonces, si yo a la velocidad la evalúo en el tiempo Tm, voy a tener V0 menos G por Tm va a ser 0, porque la velocidad en el tiempo en que está en la altura máxima es 0. La velocidad en la altura máxima es 0. Entonces, si yo la velocidad la evalúo en el tiempo Tm, voy a tener esta ecuación que me va a permitir obtener el tiempo Tm en que alcanza la altura máxima. Una vez que tengo ese tiempo Tm, lo pongo en la función, evalúo la altura en ese tiempo Tm, o sea, ahí lo evalúo en el tiempo Tm y voy a tener la altura máxima. Cuando llega al suelo, el cuerpo va a llegar al suelo en el tiempo Tb, que le llamamos tiempo de vuelo, y veamos que en el tiempo Tb la altura vale 0. En el tiempo en que llega al suelo, en el tiempo Tb, la altura vale 0. Entonces, si yo ahí lo evalúo en el tiempo de vuelo, va a ser 0. Entonces, si ahí yo lo evalúo en el tiempo Tb, voy a tener que todo esto va a ser 0 y me va a permitir calcular el tiempo de vuelo. Una vez que tengo el tiempo de vuelo, lo evalúo en la función velocidad, y voy a obtener la velocidad con que llega al suelo. Vamos a ver un problema prototipo de tiro vertical
Entonces tenemos que desde una altura de 10 metros, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Y tenemos que calcular la altura máxima, el tiempo en que tarda en llegar al suelo y la velocidad con que llega al suelo. Entonces, trazamos nuestro sistema de referencia. Lo primero que siempre tenemos que hacer al resolver un problema de física es establecer un sistema de referencia. Si no, no se puede atacar el problema. Entonces, ponemos nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia siempre va a ser arbitrario, pero uno lo va a elegir de la forma más conveniente. En este caso, la forma más conveniente es poner el 0 en el suelo y el eje Y que va hacia arriba y apunta positivamente hacia arriba. Entonces, desde una altura de 10 metros, nosotros lanzamos verticalmente el cuerpo hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces nosotros sabemos de que el cuerpo acá lo lanzamos con 20 metros por segundo, va a subir, va a ir subiendo con una velocidad cada vez más pequeña hasta que en un punto se va a detener, ahí va a ser la altura máxima y luego va a invertir su movimiento y va a comenzar a moverse hacia abajo con una velocidad cada vez mayor. En este caso la aceleración que va a estar actuando es la aceleración de la gravedad G, que apunta hacia abajo. Entonces, tenemos las ecuaciones del movimiento con aceleración constante, que en este caso es G constante. Estas son las ecuaciones de movimiento que vimos en el audio anterior. Las ecuaciones de movimiento para I y para la velocidad. En este caso, yo conozco la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, y conozco las condiciones iniciales, o sea, conozco la posición inicial, que es 10 metros, y conozco la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo hacia arriba. Entonces, al conocer la aceleración y conocer las condiciones iniciales, yo puedo responder a cualquier cuestión del movimiento. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar I de t y B de t, que la tengo acá en forma general, los reemplazo ya con los datos que tengo del problema. En este caso, no voy a poner las unidades porque yo ya voy a estar trabajando siempre, en este caso, en el MKS, o sea que toda posición va a estar en metros, toda velocidad en metros por segundo, toda aceleración en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Entonces acá no voy a poner las unidades, pero yo ya sé en qué unidades van a estar las velocidades, aceleraciones, tiempos, posiciones, etc. Entonces, donde va I0 pongo el valor de la posición inicial, donde va B0 pongo el valor de la velocidad inicial y la aceleración es 9,8 negativa. Entonces acá tengo la ecuación de I y lo mismo reemplazo con la velocidad en función del tiempo. B0 menos aceleración por tiempo, 9,8 por t, negativa porque la aceleración apunta hacia abajo. Bien, lo primero que debo hacer es calcular el tiempo en que llega a la altura máxima. Entonces, para calcular el tiempo en que llega a la altura máxima, evalúo la velocidad en el tiempo Tm, que es el tiempo en que llega a la altura máxima, entonces voy a tener, evalúo acá la velocidad en el tiempo Tm, V en Tm. Entonces voy a tener 20 menos 9,8 por Tm igual a 0, de donde despejo que Tm vale 2,04 segundos. O sea que ya tengo el tiempo en que llega a la altura máxima. Es el tiempo en el cual la velocidad se hace 0. Lo saco de esta ecuación. Una vez que tengo el tiempo Tm, para calcular la altura máxima, ¿qué hago? Evalúo I en ese tiempo Tm que vale 2,04. Entonces, al poner acá el valor de t igual a 2,04, al evaluar I en 2,04, a t lo reemplazo por 2,04 y tengo el valor 30,4 metros. Ya recordemos que estábamos trabajando en el MKS en el problema.
problema. Entonces yo sé que la altura me va a dar en metros. Para eso todas las cosas tienen que estar en el MKS. Entonces ya sé que la altura máxima la alcanza los 2,04 segundos y alcanza una altura máxima de 30,4 metros. Ahora, ¿cómo hago para calcular el tiempo en que llega al suelo? Para calcular el tiempo en que llega al suelo, trabajo con el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo en que llega al suelo. Y yo sé que cuando llega al suelo, la posición I vale 0. En el tiempo de vuelo, la altura vale 0, porque justo ahí llega al suelo. Entonces, si evalúo I en el tiempo de vuelo, o sea, a T lo reemplazo por TB, que es el tiempo de vuelo, voy a tener una ecuación, la igualo a 0, porque I en el tiempo de vuelo vale 0. Tengo una ecuación cuadrática, aplico la regla de Bhaskara y tengo dos raíces para TB. Una raíz que va a ser negativa, que no tiene significado físico, y la otra raíz que es 4,53 segundos. Esa sí tiene significado físico. Entonces yo sé que el cuerpo va a tocar el suelo a los 4,54 segundos. Bien, luego con ese tiempo de vuelo de 4,53 segundos, evalúo la velocidad, o sea, en esta ecuación a t le pongo el valor 4,53, evalúo la velocidad en el tiempo de vuelo y tengo que la velocidad en el tiempo de vuelo vale menos 20,4 metros por segundo. Es la velocidad con que toca el suelo. Es una velocidad negativa. Está bien que sea una velocidad negativa porque justo cuando, el cuerpo no fue lanzado desde acá con una velocidad positiva, fue subiendo hasta que se detuvo, acá invierte la velocidad y comienza a bajar, se mueve en la dirección negativa, o sea que la velocidad es negativa y llega acá moviéndose en la dirección contraria al eje Y, o sea que se mueve en el sentido negativo cuando llega al suelo. Está bien que la velocidad me haya dado negativa. Entonces, ahora representamos, para hacerlo más gráfica, las curvas I en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Entonces lo que hacemos gráficamente es analizar estas funciones, o sea, graficar estas ecuaciones de movimiento, I de t y B de t. I de t es la parábola, comienza en t igual a 0 en I0, acá tengo la altura máxima, el tiempo en que alcanza la altura máxima, que es 2,04 segundos, ¿sí? Y acá tengo el tiempo de vuelo, ¿sí? Vean que acá hay otra partecita de la parábola. La parábola cortaría el eje T acá, en este caso negativo, que sería los menos 0,45 segundos, que no tiene significado físico para nosotros esta partecita de la parábola. Esto es lo que tiene significado físico. Y el movimiento se realiza a lo largo de esta trayectoria. O sea que el cuerpo parte de 10, comienza a moverse en el sentido positivo cada vez más lento hasta que a los 30,4 metros se detiene, que es la altura máxima. Ahí invierte la velocidad y comienza a moverse hacia abajo. Y llega de nuevo al origen, o sea al suelo, a los 4,53 segundos. Acá graficamos la velocidad en función del tiempo. Inicialmente la velocidad es positiva, de 20 metros por segundo, y a medida que va pasando el tiempo hasta que llega a la altura máxima, esa velocidad va disminuyendo hasta que en la altura máxima se hace 0, y a partir de ahí se mueve hacia abajo, por eso es negativa, hasta que llega al suelo a los 4,53 segundos, teniendo un valor de menos 20,4 metros. ¿Sí? ¿Por qué es un poco más grande? Vean que acá llega al suelo con una velocidad de menos 20,4 metros y partió con una velocidad de 20. Lo que pasa que acá tiene un espacio extra para seguir acelerándose. Si nosotros vemos acá de la simetría de la curva,
acá en este punto, cuando la altura vuelve a ser 10, ahí la velocidad sería de 20 metros por segundo, por la simetría de la parábola, ¿no? Vean que acá vamos a tener una pendiente positiva y acá a los 10 vamos a tener una pendiente negativa, pero que va a valer también 20 metros por segundo. Luego que llega a esta altura tiene todo este espacio para acelerarse y por eso la aceleración con que llega, la velocidad con que llega a este punto es más grande que 20 metros por segundo, que es la velocidad con que partió. Yo les recomiendo que vuelvan a rehacer ustedes este problema, lo vuelvan a rehacer en una hoja ustedes para grabárselo, porque la mejor forma de aprender este tipo de cosas es volver a escribirlas, ¿no? Y hacerlas ustedes mismos. Este es un caso, uno de los casos más simples en que damos la velocidad inicial y la posición inicial con que comenzó el movimiento, ¿no? O sea, damos las condiciones iniciales. Puede ser que el problema no dé la velocidad inicial, o sea que digan, por ejemplo, que desde una altura de 10 metros el cuerpo se lanza con una velocidad inicial que no conocemos, se lanza hacia arriba y, por ejemplo, nos dan como datos que a los 2 segundos alcanza la altura máxima. Entonces vean que en ese caso no nos dan como dato la velocidad inicial, sino que nos dicen que a los 2,04 segundos de ser lanzado alcanzó la altura máxima. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros planteamos esta ecuación y sabemos que a los 2,04 segundos alcanzó la altura máxima. Entonces, si nosotros planteamos esta ecuación y ponemos el valor de t, el tiempo en que alcanza la altura máxima de 2,04 segundos, nosotros sabemos que ahí la velocidad es 0. Entonces vamos a tener acá esta ecuación, pero acá el 20 no lo vamos a conocer, ahí va a ser v0. Entonces nosotros vamos a tener esta ecuación, la igualamos a 0, pero en este caso conocemos tm, pero no conocemos v0. Entonces de esta ecuación despejamos la velocidad inicial v0. Otro caso, por ejemplo, podría ser que de nuevo no nos dan la velocidad inicial, pero nos dicen, luego de ser lanzado el cuerpo de los 10 metros hacia arriba, llega al suelo a los 4,53 segundos. En ese caso, sabemos que el tiempo de vuelo va a ser 4,53 segundos, entonces utilizamos esta ecuación. No vamos a conocer v0, pero vamos a saber que y evaluado en los 4,53 segundos va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que y evaluado en los 4,53 segundos va a ser igual a 0 y acá no vamos a conocer este 20, sino que va a ser v0. Entonces vamos a tener esta ecuación igualada a 0 y ahí nos va a permitir despejar v0. Luego, una vez que tenemos determinado v0, ahí podemos calcular todas las cosas que nos hacen falta, como lo acabamos de ver en el problema prototipo. De manera que hay que saber trabajar con funciones, vincular de acuerdo a los datos, ya sea el tiempo de vuelo, la altura máxima o el tiempo en que alcanza la altura máxima. Si es que no nos dan v0, trabajar con i de t y v de t vinculando el dato que nos dé. Vamos a ver un problema prototipo de encuentro entre dos cuerpos. Tenemos que en el momento en que un semáforo se pone en verde, un automóvil arranca con una aceleración constante de 2,2 metros por segundo. En ese mismo instante, un camión con una rapidez constante de 9,5 metros por segundo alcanza el automóvil y lo pasa. O sea que tenemos acá nuestro sistema de referencia, que es un eje X con el origen O, y tenemos dos móviles, el auto y el camión.
y justo en el momento en que el semáforo se pone en verde, el auto, que inicialmente está en reposo, arranca con una aceleración de 2,2 metros por segundo. Arranca desde el reposo con esa aceleración. Y justo en ese mismo instante viene un camión viajando con velocidad de 9,5 metros por segundo y justo en ese mismo instante en que el semáforo se pone en verde, lo pasa al auto y continúa moviéndose con esa velocidad constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá el auto inicialmente está detenido y arranca desde el reposo con esta aceleración, ¿no? Y justo en el instante en que el auto arranca, el camión lo pasa con una velocidad constante de 9,5 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El camión va a continuar moviéndose con esa velocidad constante y el auto que arrancó desde el reposo pero acelerado va a llegar un momento, va a ir aumentando la velocidad, va a ir aumentando cada vez más hasta que llegará algún momento en que lo pase al camión que va viajando con velocidad constante. Entonces, a nosotros nos pide el problema que calculemos la distancia del punto de partida en que el auto alcanza el camión, qué velocidad tiene el auto en ese instante y además nos dicen que grafiquemos la velocidad en función del tiempo para ambos móviles, posición y velocidad en función del tiempo para ambos móviles. Entonces, tenemos las ecuaciones de movimiento para el auto y para el camión. Estas son las ecuaciones de movimiento general. Nosotros reemplazamos por los valores que conocemos para el auto y para el camión. El auto tiene velocidad inicial 0, posición inicial 0 y tiene esa aceleración. Y esa es la ecuación de la velocidad. Y reemplazamos para el camión, que tiene posición inicial 0, velocidad inicial es 9,5, y la velocidad del camión tiene esta forma, ¿no? Que como tiene aceleración 0 es constante. Veamos de nuevo que nosotros acá no ponemos las unidades en las ecuaciones de movimiento porque ya estamos trabajando todo en el MKS, todas aceleraciones, velocidades. Acá, la aceleración es 2,2 metros por segundo al cuadrado, faltó el cuadrado ahí. Bueno, todas esas aceleraciones están en el MKS. Bien, ¿cómo hacemos? Entonces estas son las ecuaciones de movimiento. ¿Cómo hacemos para encontrar o para estudiar dónde se encuentran? Los cuerpos se van a encontrar en un determinado tiempo que se va a llamar, le vamos a llamar el nombre de T sub E, tiempo de encuentro, y cuando se encuentren, sus posiciones van a ser iguales. O sea que la posición del auto evaluado en el tiempo de encuentro y la posición del camión evaluado en el tiempo de encuentro van a tener que ser iguales. Entonces yo escribo la posición del auto evaluado en el tiempo de encuentro, dada por esta ecuación, evaluada en el tiempo de encuentro, la posición del camión evaluada en el tiempo de encuentro, que está dada por esta expresión, y tengo una ecuación acá de la que puedo obtener el tiempo de encuentro, ¿sí? Entonces escribo acá la ecuación para tener dos soluciones, ¿no? Una es la solución trivial para el tiempo de encuentro, que es el t igual a 0, que obviamente fue cuando comenzaron los dos, que parten los dos desde el origen. Uno parte con velocidad inicial 0 y el otro ya viene con velocidad, pero acá en el origen ellos, en t igual a 0, ellos están encontrados, es la solución trivial, y la otra solución la obtengo de acá, que son 8,64 segundos. Ya tengo el tiempo de encuentro. Para ver en qué posición se encuentran, evalúo el X del camión en ese tiempo de encuentro y me da 82,1 metros. Obviamente, como es el punto de encuentro, el X del camión en ese tiempo de encuentro me tiene que dar el mismo valor si yo hice las cuentas bien. Y para calcular la velocidad
del auto en el tiempo de encuentro, lo que voy a hacer es evaluar acá, en la ecuación velocidad del auto, tiempo de encuentro, pongo el tiempo de encuentro. Entonces evalúo la velocidad del auto en el tiempo de encuentro y me da 19 metros por segundo. La velocidad del camión en el tiempo de encuentro me da 9,5 metros por segundo, lo mismo que la velocidad inicial, porque es constante, ¿no? Acá vemos en la ecuación, para la velocidad del camión en función del tiempo es constante, para todo t siempre vale 9,5. Entonces ya tengo todos esos datos, puedo graficar para ambos móviles la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Utilizo estas ecuaciones. Para el camión, x del camión en función del tiempo es una recta. En t igual a 0 está en 0. Es una recta con pendiente 9,5. Y tengo ahí, ¿no? Y yo sé que a los 8,64 segundos el camión va a estar en 82,1 metros, que es el tiempo de encuentro. Grafico para el auto, utilizo esta ecuación, tengo una parábola con coeficiente positivo. Acá el término que multiplica el cuadrado es el coeficiente positivo, que me indica que la parábola se abre hacia arriba. Entonces acá tengo la ecuación de movimiento del auto. Esta no es la trayectoria, recordemos, la trayectoria ocurre a lo largo del eje X para ambos móviles. Entonces, para t igual a 0, el auto también está en el origen, y a medida que pasa el tiempo comienza a moverse, ¿no? Con una velocidad que es cada vez mayor. Vean que acá la recta, la pendiente de la recta tangente va aumentando, ¿sí? La velocidad va aumentando para el auto. Y acá está el punto de encuentro. Esto acá continúa, ¿no? El auto va a continuar aumentando la velocidad y el camión va a seguir moviéndose con la misma velocidad. Y si graficamos la velocidad en función del tiempo, tenemos para el camión la velocidad constante y para el auto que arranca desde el reposo y como está acelerado, su velocidad va aumentando en el tiempo. Y ahí tenemos en el punto de encuentro, en el tiempo de encuentro, qué posición tienen los dos, que es la misma, pero en el tiempo de encuentro el auto tiene una velocidad mucho mayor que la del camión. Vamos a estudiar un movimiento en dos dimensiones muy particular, que es el tiro oblicuo. Es un movimiento también llamado movimiento de proyectiles. Y tenemos entonces el movimiento que va a ocurrir en un plano. Vamos a trazar el sistema de referencia IX. Vamos a poner el origen del eje Y en el suelo y desde una cierta posición se lanza el proyectil con una velocidad inicial V0, se lanza el proyectil y de manera que ese proyectil va a realizar una trayectoria oblicua. Es el tiro oblicuo. ¿Sí? Entonces tenemos que en un dado instante t, el cuerpo va a estar descrito por la posición r de t. Va a tener el vector posición r de t, que va a tener coordenadas x de t en y de t en j. O sea que cuando el cuerpo está acá, va a tener coordenadas x de t en y de t en j. ¿Sí? Bien, y va a tener acá, ¿no? En este punto, por ejemplo, va a tener un vector velocidad. El vector velocidad es tangente a la trayectoria. Esta sí es la trayectoria, porque yo me tengo que fijar siempre el nombre de los ejes. Acá tengo el eje Y y el eje X. Son nombres espaciales, o sea que esto sí es la trayectoria. Y en este punto, acá tenemos la velocidad, el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria. Entonces el vector velocidad va a tener también una componente en X
y una componente en y. La aceleración que va a estar actuando va a ser la aceleración de la gravedad, que apunta hacia abajo, y g es el valor 9,8, o sea que la aceleración es negativa, pero g es el valor que consideramos nosotros 9,8. Lo mismo que en el tiro oblicuo. Entonces, inicialmente el cuerpo está con esta posición R0, X0 y 0, y es lanzado con una velocidad inicial V0, que ahí está el vector, que forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces nosotros tenemos acá el vector V0, este es el ángulo θ que forma con la horizontal, tenemos la componente V0x y V0y, de forma que V0 es el vector velocidad inicial con esta componente en el eje X, la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. Si nosotros podemos escribir utilizando el seno de θ y el coseno de θ y obtener que la componente V0y la podemos escribir como V0 seno de θ y la velocidad inicial en el eje X la podemos escribir como V0 coseno de θ. Entonces, para estudiar este movimiento, lo estudiamos en cada componente, en la componente X y en la componente Y. En la componente X, si despreciamos la resistencia del aire, la aceleración va a ser 0, o sea, en la componente X no voy a tener aceleración, la velocidad va a ser constante. Y en la componente Y voy a tener la aceleración de la gravedad hacia abajo, que va a ser lo mismo que lo que acabamos de ver en el tiro vertical. O sea que voy a estudiar el movimiento separando en el eje X y en el eje Y. En el eje X voy a tener una aceleración 0, entonces en las ecuaciones de movimiento me van a quedar de esta forma. X0 más la velocidad inicial en X, que me conviene siempre escribirla así, como el módulo de V0 por el coseno de θ por t, y la velocidad en el eje X en función del tiempo va a ser constante, va a ser siempre V0 coseno de θ, que es la velocidad inicial en el eje X. Siempre me conviene escribirla así. Y en el eje Y voy a tener las mismas ecuaciones que las del tiro oblicuo, las del tiro vertical que acabamos de ver, perdón, donde G vale 9,8, o sea que todo esto ya me va a quedar negativo ya. G es 9,8, entonces yo acá le pongo ya el signo menos. Ahí tengo G, acá le pongo el signo menos. Y lo mismo para la velocidad en el eje Y. Esto es lo mismo en el eje Y, el movimiento es idéntico al que acabamos de ver en el tiro vertical. Y entonces, vamos a tener de nuevo, acá va a alcanzar la altura máxima. En la altura máxima la va a alcanzar en un tiempo que le vamos a llamar Tm, y en ese tiempo Tm la velocidad, pero la componente I de la velocidad va a ser 0. Vean que la velocidad en el eje X en todo instante de tiempo va a valer siempre lo mismo porque es constante, sea al comienzo, sea en la altura máxima o sea en cualquier otro punto en el eje X siempre va a valer lo mismo. Pero en el eje Y no, en el eje Y va a cambiar y en la altura máxima, y particularmente en el tiempo Tm en que alcanza la altura máxima, la velocidad evaluada en ese tiempo Tm va a ser 0. ¿Sí? O sea que acá puedo trabajar en la misma forma en que trabajábamos con el tiro oblicuo. Y después vamos a tener el tiempo de vuelo, que es el tiempo en que tarda en llegar al suelo. Y ahí sabemos que para calcular el tiempo de vuelo nosotros sabemos que el cuerpo está acá. Y acá lo que sucede es que la posición Y vale 0, es en el suelo. En el tiempo de vuelo Y vale 0, entonces cuando yo a esta ecuación, la evalúe en el tiempo de vuelo, voy a tener que va a tener que ser igual a 0 y de ahí voy a poder despejar el tiempo de vuelo. Y una vez que tengo el tiempo de vuelo, podré calcular
la velocidad con que llegó a este punto y también podré calcular la distancia con que recorrió horizontalmente. O sea que para estudiar este movimiento en dos dimensiones, que es el movimiento de un proyectil, lo que hacemos simplemente es estudiar el movimiento componente a componente. Vamos a ver la resolución de un problema prototipo de tiro oblicuo, donde desde una altura de 100 metros se lanza un proyectil con una velocidad de 100 metros por segundo, formando un ángulo de 50 grados con la horizontal. Y tenemos que calcular la altura máxima, el alcance horizontal del proyectil y la velocidad con que llega al suelo. Entonces, nosotros trazamos siempre nuestro sistema de referencia primeramente. Va a ser un movimiento en el plano, entonces trazamos un sistema XY y fijamos el origen del eje Y en el suelo, ¿sí? Y el origen del eje X lo fijamos en la posición X donde es lanzado el cuerpo. Vean que el cuerpo es lanzado de una altura de 100 metros, ¿sí? Y nosotros trazamos entonces el sistema de referencia con el origen acá, ¿sí? El 0 en el suelo, ¿sí? De forma tal de que la posición inicial va a ser 0 en X y 100 metros en Y. Entonces el proyectil es lanzado con esa velocidad inicial de 100 metros por segundo en un ángulo de 50 grados con la horizontal y va a realizar esta trayectoria. Esto sí es la trayectoria porque yo acá estoy en el plano donde se va a realizar el movimiento, que es el plano XY. Muy bien, entonces lo primero que hago es escribir las ecuaciones de movimiento en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Acá tengo las ecuaciones de movimiento, posición y velocidad en el eje X. En el eje X la velocidad es constante, como vimos, porque no hay aceleración en el eje X. Y en el eje Y tengo las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Posición y velocidad, y acá sí tengo la aceleración 9,8 de la gravedad negativa. Acá tengo la velocidad inicial, la velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje X, y esta es la velocidad inicial en el eje Y, como vimos cómo calcularla en el audiovisual anterior. Entonces, acá en este caso tengo completamente las ecuaciones de movimiento, me dan las posiciones iniciales, la posición inicial, y me dan la velocidad inicial, o sea, me dan las condiciones iniciales. Conozco la aceleración, o sea que puedo directamente resolver todo. Entonces, primero, para calcular la altura máxima, lo primero que tengo que hacer es calcular el tiempo en que llega a la altura máxima. Entonces, si en Tm está en la altura máxima y m, yo sé que la velocidad I evaluada en el tiempo Tm, la velocidad I evaluada en el tiempo Tm, o sea, esta velocidad evaluada en el tiempo Tm, tiene que ser 0, de donde despejo el tiempo en que llega a la altura máxima, que me da 7,8 segundos. Una vez que tengo ese tiempo, evalúo la altura I en ese tiempo y tengo la altura máxima. Hago esa cuenta, o sea, reemplazo en la ecuación de I, pongo el valor de T, el valor que es el tiempo de la altura máxima, y llego al resultado de que la altura máxima es 394,7 metros, medido obviamente en este sistema de referencia, o sea que acá tengo la altura máxima, es de 394,7 metros. Yo podría calcular también cuál es la coordenada X en que alcanza la altura máxima. La coordenada X en que alcanza la altura máxima sería este punto acá,
Para obtenerlo tendría que evaluar x de t en ese tiempo, o sea, evaluar x de t en 7,8 segundos. Y tengo acá la coordenada x en que alcanza la altura máxima. Tendría que evaluar x de t en 7,8 segundos. Bien, para calcular ahora el alcance horizontal, o sea, el alcance horizontal es precisamente todo esto. Para calcular el alcance horizontal, yo lo primero que tengo que hacer es calcular el tiempo en que llega al suelo, calcular el tiempo de vuelo. Para calcular el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo en que llega a esta posición, yo sé que acá en esta posición la altura I vale 0. O sea que I evaluado en el tiempo de vuelo me tiene que dar 0. Entonces, yo lo que hago es I, lo evalúo en el tiempo de vuelo, igualo a 0 y voy a tener una ecuación cuadrática de donde despejo la incógnita TB y tengo estos dos resultados. Tengo un resultado negativo y un resultado positivo. El resultado negativo no tiene significado físico porque se refiere al tiempo en que teóricamente él comenzó el movimiento acá, de acuerdo a la matemática, ¿no? Comenzó el movimiento acá, sería el tiempo antes de que llegue acá. Pero eso no tiene significado físico para nosotros. Nos quedamos con este tiempo, 16,8 segundos, que es el tiempo en que llega acá al suelo. Para calcular el alcance horizontal, lo que hacemos es evaluar x en ese tiempo de vuelo, o sea, evaluamos x en ese tiempo de 16,8 segundos, y tenemos que el alcance horizontal es 1075 metros. Vea que toda esta distancia vale 1075 metros. Y para calcular la velocidad con que llega al suelo, lo que hacemos es evaluamos la componente x, la evaluamos en el tiempo de vuelo, y la componente y la evaluamos en el tiempo de vuelo. O sea que acá componente x evaluamos en t igual a 7,8 segundos, y componente y también evaluamos en t igual a 7,8 segundos. Y tenemos la componente x de la velocidad con que llega al suelo y la componente y de la velocidad con que llega al suelo. La componente x me da positiva, está bien, porque en x siempre es constante. Y la componente y me da negativa, está bien, porque vean acá, vamos a tener el vector velocidad con que llega al suelo, que sería tangente a la trayectoria en este punto, sería así, y va a tener esa componente positiva, que es la componente x, y esta componente negativa, que es la componente y, que está bien porque se está moviendo en el eje y en el sentido contrario al eje, ¿no? Entonces este es el valor. Y el vector velocidad con que llega al suelo es el vector velocidad con las componentes evaluado en el tiempo en que llega al suelo. Tenemos que esta es la expresión del vector velocidad, esta componente en x y esta componente en y. Y si calculamos el módulo del vector velocidad, calculo acá el módulo del vector velocidad, que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, tengo que el módulo del vector velocidad con que llega al suelo es 110 metros por segundo. O sea que el cuerpo parte de acá inicialmente con un módulo del vector velocidad inicial de 100 metros por segundo y llega al suelo con 110 metros por segundo. Tiene un módulo, la velocidad con que llega al suelo, mayor que la velocidad con que partió. ¿Por qué? Porque acá tiene todo este espacio para seguir acelerándose, ¿no? De la curva nos vemos que acá es la simetría, o sea que acá en este punto, a los 100 metros cuando está descendiendo el proyectil y le faltan 100 metros para llegar al suelo, ahí tiene que tener la misma velocidad, el módulo de la misma velocidad inicial con que partió, ¿no? Por la simetría de la curva. Eso lo podrían ustedes probar con cálculos, ¿sí? Y llega al suelo con una velocidad mayor de 110 metros por segundo porque tiene precisamente todo este espacio para seguir acelerándose.
Este es el problema prototipo donde nos dan la velocidad inicial. Nos dan la velocidad inicial. Puede ser que no nos den la velocidad inicial, nos den sí el ángulo con que es disparado, pero que no nos den este valor de V0, y entonces ahí, como hemos discutido hace un momentito en el problema de tiro vertical, nos tienen que dar otro dato. No nos dan la velocidad inicial, no nos dan este valor, nos dan este ángulo, pero nos tienen que dar otro dato. Por ejemplo, nos pueden dar el tiempo en que llega a la altura máxima. En ese caso, tenemos que trabajar con esta ecuación. Nosotros conocemos el tiempo con que llega a la altura máxima, pero no conocemos el valor de la velocidad inicial. Sí conocemos el ángulo, pero no conocemos el módulo de la velocidad inicial. Entonces, con esta ecuación, nosotros conocemos este dato, despejaríamos la velocidad inicial con que fue lanzado el proyectil. Otra cosa podría ser que no nos den la velocidad inicial V0, nos dan el ángulo, pero nos dan, por ejemplo, el tiempo en que llega al suelo. Entonces ahí tendríamos que trabajar con esta ecuación, pero nosotros ahora conocemos el tiempo en que llega al suelo, que sería en este caso 16,8 segundos, pero no conocemos el valor de V0. Entonces ahí vamos a tener que plantear esta ecuación y de ahí despejar V0, esta ecuación, vamos a utilizarla, la igualamos a 0, reemplazamos acá el valor de TV que nos van a dar como dato, y de ahí de la ecuación despejamos este valor de V0. Un caso más complejo es que no nos den V0, pero que nos den, por ejemplo, la altura máxima. En ese caso vamos a tener que trabajar con dos ecuaciones, con esta, y vamos a tener dos incógnitas. Vamos a tener una incógnita que va a ser V0 y la otra incógnita que va a ser el tiempo en que alcanza la altura máxima, que va a estar acá también. Entonces vamos a tener que trabajar con dos incógnitas, con dos ecuaciones, y que van a ser estas dos, y de ahí vamos a obtener Tm y vamos a obtener V0. El otro caso complejo también, que no nos dan la velocidad inicial, pero nos dan el alcance horizontal. Ahí también vamos a tener que trabajar con dos ecuaciones. Una va a ser esta, donde nosotros vamos a conocer si el alcance horizontal, pero no vamos a conocer V0, por ejemplo, y ahí sí vamos a poder despejar directamente la velocidad inicial. Pero vamos a tener que trabajar también con esta otra ecuación, así que vamos a tener, nos dan el alcance horizontal y no nos dan V0. Entonces vamos a tener esta ecuación, acá vamos a tener V0, una incógnita, y acá vamos a tener el tiempo de vuelo, también una incógnita, y vamos a utilizar también esta ecuación igualada a 0 y vamos a tener acá también el tiempo de vuelo que va a ser otra incógnita. Entonces, en el caso en que nos dan el alcance horizontal pero no nos dan V0, vamos a tener que trabajar con esta ecuación y con esta, dos ecuaciones con dos incógnitas, V0 y el tiempo de vuelo, que va a ser acá también, que en este caso no lo conoceríamos. Yo les recomiendo entonces a ustedes de que tomen nota en sus carpetas de todos estos audios, vuelvan a hacer en su carpeta estos problemas prototipo y ayúdense con los libros que les dimos de bibliografía para reforzar la parte teórica, y también vean los ejercicios prototipos que hay en los libros, que también les va a ayudar eso para resolver la guía de problemas que nosotros les hemos depositado conjuntamente con la clase 1. Las dudas que ustedes tengan tanto para estas presentaciones audiovisuales como en las guías de problemas, las pueden plantear en forma clara en los foros, y también nosotros vamos a estar online los martes y los jueves de 18:30 a 20:30.